Frente de la mona y un reloj. Ayuda sobre todo para las homilías. Decía un profesor mío que no me importa que la gente mire el reloj, el problema es cuando hacen así. Eso es verdad. El Papa ha dicho que no más de 8 minutos. Eso es. Empezando por él que no lo cumple. Javier, ¿quieres decir algo? Pues que es un diácono buenísimo, pero que diga él. No, que vengo en suplencia, había uno bueno. Pero que tú autopreséntate donde estás, cuando Claro. eres de diácono. Qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas de diácono? 5, Javier. 5 años. Soy diácono COVID, me ordené con mascarilla. Soy compañero de propedéutico de Joaquín y de Ángel, para que se te oiga, de Ángel López Travesí, de José Antonio Tamargo, de propedéutico, soy mayor de José Antonio. No los conozco, entonces sí. No, sé que sí, algunos sí, ya hacía tutorial. ¿Dónde estás haciendo tu ministerio? Claro, sí, os voy a contar primero un pelín, medio segundillo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde salgo? Y luego os cuento dónde está el ministerio. Yo de formación soy ingeniero de montes. Yo de ingeniero de montes, trabajé en la universidad, en la escuela de montes. Luego accidentalmente, porque no sé, casualidades de la vida, lo que nosotros llamamos providencia o cosas de Dios, pues salí a una plaza y me fui de funcionario a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ejercí durante 20 años. Ejercí durante 20 años de funcionario en la Comunidad de Madrid, trabajando con peces, lo cual tampoco está muy desligado de la vocación. Ictios. Con ictios. Estuve trabajando ya los ríos y los peces de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues accidentalmente, o yo creo que también providencialmente, como decía antes, llegó un determinado momento en el cual mi dimensión técnica estaba muy condicionada por las presiones políticas. Yo era asesor del director general de Medio Ambiente. Es cierto que yo nunca tuve que firmar ningún papel que no quise, pero sí tuve que pagar muchos papeles que no me parecían éticos. El Señor me regaló la posibilidad de irme, justo cuando había empezado ya el discernimiento vocacional, de irme de profesor de religión cuando terminé ciencias religiosas y todavía estaba en el año pastoral, de irme de profesor de religión a Vicálvaro, y compatibilicé con varios colegios y al final pues llevo ya 7, camino de 8 años de profesor de ciencias y profesor de religión en un colegio en Vicálvaro. Ahora mismo pertenece a la Fundación Educativa Santo Domingo, a los colegios dominicos de Madrid. A nivel pastoral, pues yo mi vinculación de carisma ha sido marianista. Yo estudié con los marianistas desde pequeñito y continué vinculado a la familia marianista. Entonces, cuando me ordené, el provincial de los marianistas pidió a nuestro obispo que pudiera seguir incardinando especialmente la pastoral familiar en la Compañía de María. Entonces, yo evidentemente soy diácono de la Diócesis de Madrid, pero colaboro especialmente en la pastoral familiar de bautizos y de matrimonios en Santa María del Pilar. Pero como vivo en Moratalaz, pues los jueves hago la adoración eucarística en Moratalaz. Bueno, que al fin y al cabo un diácono está para servir, ¿no? Vinculado a Juan Antonio, se me olvidó decirlo, vinculado a Gotia, rito hispano-mozárabe, del cual yo creo que gran culpa de mi vocación, bendita culpa, ha sido la realidad de algunas personas como Juan Antonio. Me acuerdo todavía en una formación de verano, sentado en una mesa con Josefina, discerniendo si el Señor me llamaba a esto, ¿verdad? Y les decía rezar para que el Señor me aclare si es este el camino o no. Entonces, gracias a Dios por todos los que han sido testimonio, semilla y agua en este discernimiento. Bueno, pues por ahí me muevo. En la vocación pastoral, mi colegio no tiene capellán, con lo cual yo echo una mano en lo que puedo. Vienen los sacerdotes del arciprestazgo, pero colaboro también en la pastoral del colegio, obviamente, y en mi colegio de pues podéis imaginar que estoy celebrando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde toda la imposición de la ciencia del colegio. Así que ahí estamos un poquito. Y nada, una cosa súper importante, por si acaso me olvido de decirla luego, el otro día se lo comentaba a la nueva comisión del diaconado. Estamos aquí para lo que haga falta. No podemos decir que el diaconado es una vocación de servicio a los demás y no os cuidamos a vosotros. Estamos aquí para lo que haga falta. Y especialmente en esta etapa de discernimiento, en esta etapa de formación. Lo que yo he comentado también con Antonio, en alguna de las mesas de los que estáis aquí, que Antonio me llamaba y me decía: José Luis, ¿de qué me matriculo? ¿Qué asignaturas cojo? ¿Cuántas cojo? ¿Cómo es esta? ¿Cómo me ayudas? Estamos para eso. Usarnos, por favor. Usarnos y sentiros acompañados en el proceso de formación, porque yo creo que es una pieza, Padre Javier, yo creo que esencial. Igual que cuidamos el propedéutico, que cuidamos el año pastoral, a veces nos despistamos de tener ahí unas personas, aparte ya de los tutelados que tenemos, de los grupos que tenemos, pero a lo mejor específicamente en la parte formativa, a lo mejor tenemos ahí una pieza que podemos ir mejorando. Estamos aquí para lo que haga falta, ¿vale? Así que usamos. Empiezo porque si no, no empiezo. Bueno, el título de lo que me pidieron era lo que veis un poquito ahí, ¿vale? Hay 30 diapositivas, no sé ni lo que leeré ni lo que no, pero está a vuestra disposición todo el contenido de lo que vais a ver en pantalla, ¿vale?
La palabra de Dios como sacramento de gracia en el ministerio del diácono. Y mirando un poco el calendario digo, pero si Javier Villalba, a quien tengo especial cariño, como a todos los demás diáconos, hace poco tiempo os habló de algo parecido. Parecía que también aparecía la gracia y la salvación en la vida del diácono, ¿no? Casi se me ocurrió hacer un compara y contrasta de qué diferencia la charla de Javier el otro día de la nuestra. Pero realmente no importa mucho los contenidos, aunque sí. Pero yo creo que esta segunda parte de los sábados importa, como decía el padre Javier también, cómo vives tú esto. ¿Cómo lo vives en tu vida? ¿Qué significa para ti que tu llamada, tu servicio, tu ministerio sea sacramento de gracia en la vida del diácono desde la palabra? Y entonces tenemos que empezar por ahí. Evidentemente, ¿cuántas veces habremos escuchado que el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y por ella se hizo todo? Y nos fue dada, fijaros, por medio de Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. La gracia nos llega por Jesucristo. Lo que vamos a hablar hoy es no la palabra de José Luis, ni tan solo la palabra de la Iglesia, es la palabra hecha carne. Es el verbo hecha carne que rezamos a las 12. Es ese Dios que ha querido mostrarnos el amor de Dios encarnado. Es la revelación plena. Es lo más sagrado. Es presencia real. Como lo es en la Eucarística, pero presencia real. No en vano, cada vez que elevamos el Evangelio, justo antes, y me parece muy durito también para los que somos diáconos, justo antes decimos el Señor esté con vosotros, porque en esto que vais a leer, en esto que vamos a proclamar, realmente hay presencia real de Cristo. Yo les cuento a mis alumnos que Ana y yo, mi mujer, estuvimos de novios 4 o 5 años, yo en Madrid y ella en Zaragoza. Y les decía, nosotros teníamos unas cosas amarillas por las calles, en las que se metía un papel en Zaragoza y llegaba a Madrid. ¿Os acordáis de esto? Había unas cajas de cristal en las que metías monedas y podías hablar por un cable. Ellos no han conocido eso. Pero yo les decía, yo recuerdo bajar al buzón, abrir la carta de Ana y olerla. ¿Por qué era la carta de Ana? ¿Nos pasa eso con el Evangelio? No digo que veáis los legionarios y los evangeliarios, pero se me mueve el corazón, se nos mueven las entrañas como a los de Maús cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque es palabra real. Es lo que da sentido y guía nuestras vidas, ¿no? Fijaros, la palabra de Dios. Sobre todo, sentirla como un regalo, como un don. Qué maravilla que Dios ha querido revelarse, ha querido, como decía Carlos hace un momentito, quiere comunicarse contigo, ha querido entrar en el camino de tu vida. ¿En qué momento estabas tú también en ese embudo que nos decía ahora? ¿En qué momento Dios ha querido comunicarse contigo desde la libertad, esperando tu sí, como lo hizo en el de María? Dios, fijaros que Dios, que para la historia de la humanidad hasta que María dice sí. Dios no se impone, el Espíritu no entra forzadamente en la vida de María. Pide que María la acoja en su mente, en su corazón, en su sí. Acoja la palabra de Dios en su sí y luego la acoja en su seno, desde la libertad. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Un Dios que también ha entrado en tu vida y te ha pedido también que le digas sí. ¡Qué pedazo de regalo! Ese don y esa presencia. Ese don que, como decía antes, es revelación. Ese don que lo que busca es un encuentro. Quiero habitar en tu casa. Todos hemos sido zaqueos y nos ha dicho, hoy quiero cenar en tu casa. Baja del árbol y déjame entrar. El Señor quiere entrar en nuestras vidas. Y un peligro, porque yo soy muy de preguntarme a mí, por si os ayuda a vosotros, ¿me creo que Dios ya ha entrado en mi vida y ya me le tengo ganado y Él ya me tiene ganado? A los matrimonios, ¿vuestro amor ya está conquistado? ¿O hay que conquistarlo todos los días? Cuando nos casamos, el sacerdote nos preguntó, ¿quieres a esta mujer? O nos dijo, ¿la vas a querer así toda tu vida? ¿Te lo vas a currar toda tu vida? Evidentemente nos insertamos en el cuerpo de la Iglesia por el bautismo, pero renovamos nuestro sí y nuestro credo todos los días en Cristo. Y si no lo hacemos, eso se nos ablanda, eso se nos enfría. Y hay que mantener la palabra de Dios viva en la vida del misterio. Evidentemente es sagrada, y la tenemos que vivir como algo sagrado, como algo respetuoso, como algo de entrar con los pies descalzos al misterio del encuentro con Dios en su palabra. Y evidentemente es algo que nos alimenta, es algo que nos tiene que guiar. Y me sigo preguntando con vosotros esta mañana, ¿y mi vida la vivo bajo la luz de la palabra de Dios? Mis decisiones concretas de cada día las miro a la luz de la palabra de Dios. Leo las noticias, el periódico, leo la vida de los que me rodean, leo mi propia vida iluminada por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en la vida del cristiano, ese sacramento que el Señor quiere, ese encuentro y ese discernimiento en mi vida. O simplemente la leo
por rutina, por tradición, dejo que cale, que penetre, que me interpele. Ojalá que la palabra de Dios siempre nos interpele. Ojalá que no nos deje quietos. Que un día a lo mejor te da placer, alegría, gozo, gratitud, y otro día no te deja parar, porque el Señor te está pidiendo aquello que te cuesta. Esa es la palabra de Dios. Esa es la gracia de Dios. La que te mueve, la que te remueve, la que no te deja impasible o pasivo, la que te dice todos los días, este es el sueño que tengo yo contigo. Ese es el Señor, el que sigue todos los días. Dejadme un segundillo, paremos para escuchar una mini canción de 1 minuto que a mí me ha ayudado mucho. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia, mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia. A mí me encanta. Me la pongo muchas veces y la repito como mantra, ¿no? Señor, que tu palabra sea como la lluvia. Pero para eso pueden ocurrir varias cosas, que como de forma paralela podríamos leer con el Evangelio de la semilla que cae en tierra buena, con la lluvia de la canción podría ser lo mismo. La palabra de Dios es como la lluvia, la gracia de Dios está siempre, pero tú te puedes poner en chubasquero, te puedes poner el paraguas, te puedes quedar en casa o dejar que te empape. Y si te calas, perdóname la expresión, chorreas, es como un impermeable o un jersey mojado que se llena. Y entonces, si estás lleno, necesitas llevarlo a los demás. Cuando alguien me pregunta, ¿y tú por qué eres diácono? Yo siempre digo, y perdonad, lo digo con toda la humildad del mundo, porque tenía la necesidad de devolver un poquito de lo mucho que he recibido. Esa es la clave de mi diaconado. Porque estoy empapado, porque he reconocido la grandeza del amor de Dios que me buscaba desde el principio y tarde te amé, y tarde te encontré. Y entonces, ¿cómo puedo callarme lo que he recibido? ¿Cómo puedo no llevar al mundo la alegría del encuentro con Cristo? ¿Cómo no puedo cantar a voces todo lo bueno que el Señor ha hecho conmigo? Ese es el sentido de mi diaconado. Cada uno tiene su llamada, su vocación y su sentido, ¿no? El problema es ese, quizás, que escuchadme, este es mi hijo, escuchadme. Esta es la palabra que os ha sido regalada. Entonces, ¿qué he hecho yo con mis denarios? ¿Qué he hecho yo con mis talentos? ¿Qué he hecho yo con el tesoro que llevo en vasijas? Estaba desde el principio, por ella se hizo todo. Y en clave de espíritu. Fijaros, he puesto ahí varias palabras porque eso es continuamente en toda la diapositiva, salen las 3 palabras que me pedía Javier: sacramento, gracia, vida, palabra, las 4, ¿no? Fijaros, María se encarnó, Dios se encarnó en el seno de María por obra del Espíritu Santo. La palabra se nos ha dado por el Espíritu Santo. La palabra la tenemos que proclamar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo esté con vosotros, el Señor esté con vosotros. En la clave del Espíritu. Es el Espíritu el que nos une en la palabra. Es el Espíritu el que nos fortalece en la palabra. Es el Espíritu el que hablará por vosotros el día que tengáis que hacer una homilía. No soy yo quien hablo. Gracias a Dios es el Espíritu el que habla. Porque si no, indignos siervos suyos. Se nos ha dado por el Espíritu y no podemos ni anunciarlo, ni entenderlo, ni acogerlo, si no es gracias a las alas del Espíritu, ¿no? Las que hacen, si son por el Espíritu, que el diácono sea lo que es.
Y lo hacemos en el seno de la Iglesia. No es mi palabra, es la palabra de Dios, acompañada del magisterio de la Iglesia. Una gracia extraordinaria y gratuita que nos ha regalado Cristo sin ningún mérito nuestro. Aquí soy un poco crítico y perdonadme cuando a veces, seguro que sin ninguna mala intención, en ámbitos diaconales, reconocemos aquello que le es propio, aquello que nos corresponde. Comparto una cosa que fíjate, ni siquiera con los que soy diácono lo he compartido, pero yo recuerdo que esta Pascua pasada, no sé si fue previo al Domingo de Ramos o previo al Jueves Santo, en el grupo de diáconos de España hubo una ardua discusión sobre por qué en la lectura de la Pasión el diácono tenía que hacer la figura del narrador y no hacía la figura de Jesús. A mí me generó penilla. Es que es lo propio, es que es lo nuestro, es que es lo que nos corresponde. ¿Entendéis lo que quiero decir? No es una crítica, por Dios, pero desde el servicio, desde la humildad. Lo que importa no es quién lee el narrador y quién lee a Jesús. Lo que importa es que tú eres instrumento de la palabra de Dios. No es un privilegio. Nos lo decía el otro día el cardenal y puso una foto que un hermano nuestro había publicado en Instagram esta semana. El altar no puede ser un motivo de privilegio. No somos más que nadie. Somos más servidores que nadie. O mejor dicho, estamos llamados a ser más servidores que nadie. No puede ser un título. No puede ser una vanagloria. Es un regalazo. Pero desde abajo, desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde lo humilde. Desde lo humilde. Porque no lo hemos recibido por ningún mérito. Porque no estáis aquí porque queréis. Estáis aquí porque habéis dicho sí a la llamada de Dios. Porque es Él quien os eligió. Es Él el que os configura. Es Él el que os llama. Es Él el que os acompaña. Perdona, Él quiere decir nos llama, nos acompaña. Por eso es un signo eficaz de la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios es real, es eficaz, transforma, interpela, da lo adecuado. No sé si habéis visto también ahora que está muy de moda estas cajitas de emociones que van por colores y que según cómo te encuentras sacas un cartel de un color y te sale un mensaje de la palabra de Dios que es justo la palabra adecuada para ese momento. Pero yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos, ¿no? De ir a misa y decir, pero ¿cómo sabe el cura lo que me pasa a mí si me está hablando de lo que me pasa a mí hoy? Que abres el Evangelio y justo le abres por la palabra que el Señor hoy te quiere regalar. Esa es la palabra de Dios. Por eso es sacramento, porque un sacramento es un encuentro con Cristo. Habéis sido configurados en el bautismo como sacerdotes, profetas y reyes. Profeta es el que anuncia la buena noticia, el que denuncia las injusticias. Sois profetas. Estamos llamados a anunciar la buena noticia en clave de esperanza y a denunciar injusticias. Sois sacerdotes porque el sacerdote lo que hace es facilitar sacramentos. Un sacramento es un encuentro con esa gracia de Dios que santifica y nosotros debemos ser facilitadores del encuentro con Cristo a nuestros hermanos. Y en clave de reino, en clave de servicio, en clave de disponibilidad. La gracia de Dios que se ha revelado que es santificante para mí y por tanto para los demás. Y en la vida del diácono. Porque es necesario que haya una coherencia. No somos diáconos los sábados por la mañana. No somos diáconos en San Damaso y no lo somos luego en otros ambientes. Fijaros, Catecismo de la Iglesia Católica. En la vida del diácono, la palabra de Dios se hace gracia, se hace verdaderamente vida. Por la gracia del Espíritu, como os decía antes, llamados a vivir el servicio. En comunión con la Iglesia, en comunión con el obispo, todos en una misma barca. Yo no soy marianista, yo soy jesuita, yo soy dominico, yo soy de mi congregación. Tú eres de la barca de Cristo. Y te mueve el mismo Espíritu. El que cubrió a María, el que salvó a Jesús, el que se derramó en los 12 apóstoles el día de Pentecostés. En ese espíritu es en el que has sido bautizado. En ese espíritu es el que el obispo pedirá que baje sobre ti el día de tu ordenación. Esa es la clave. En ese mismo espíritu, en esa misma barca, en ese mismo sentido. Inevitablemente leer 3 textos de la ordenación. Algunos lo tenemos. Fijaros la bendición. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, palabra de vida, para que revelada a los hombres en el misterio escondido de tu amor, bendice a estos hermanos nuestros que han sido elegidos por el ministerio de lectores y concédeles meditar asiduamente su palabra, que se sientan penetrados y transformados, que sepan anunciarla con fidelidad a sus hermanos. Podríamos hacer unos ejercicios espirituales solo con este texto. Que sea Él el que nos transforme, el que nos cale, el que nos ayude a hacer esto. Seguimos. Recibe el Evangelio del Cristo.
del cual has sido constituido mensajero. Esmérate a creer lo que crees, a enseñar lo que crees, a vivir lo que enseñas. Dice el rito hispano-mozárabe, profesemos con los labios lo que llevamos en el corazón. Vivamos nuestra vida acorde a lo que profesamos y a lo que llevamos en el corazón. Porque si no, nuestra vida no será coherente. Y decía Benedicto XVI que eso es lo que será el auténtico testimonio de evangelización. La coherencia. Hay algunos científicos ateos que decían, no me puedo hacer creyente porque es que no transmitís en vuestras caras la alegría del encuentro con Cristo. Seguimos siendo pepinillos en vinagre, que nos dice el Papa Francisco. Llevar al mundo la alegría del encuentro con Cristo. Vivir profesando y amando lo mismo, que haya coherencia con todas las cosas que vivimos, ¿no? Y el momento más impactante, este es el otro día, de la semana pasada, quizás el momento más importante cuando el obispo te da el libro y te dice, ya das vida a esto. Y dices, espera, que me voy. ¿Se puede decir que no y sale corriendo? A mí creo que han sido los momentos más impactantes de mi discernimiento. Cuando te dan el libro y dicen, ya das la vida. Ya da la vida. Como es. ¿Dónde está? Ahí. Eso es coherencia. No es hablar de la bienaventuranza, que está muy bien, evidentemente. Eso es coherencia. Nosotros nos dejamos crucificar todos los días por la palabra de Dios, porque hay hermanos nuestros que mueren por eso. Solos. Rezad por la gente perseguida. Rezad por los hermanos perseguidos. Por los que ponen su vida. Por la coherencia con la palabra. Dos frases que supongo que a lo mejor os han comentado, pero a mí me parecen muy bonitas. ¿Qué escuchamos cuando nos acercamos a recibir la bendición previa a la proclamación? El Señor bendiga tus labios y tu corazón para que anuncies el Evangelio. Y si es una celebración de la liturgia de la palabra, que presidiréis vosotros, y nos bendicen, la otra, la palabra del Evangelio, salven nuestros pecados, borren nuestros pecados, porque la palabra de Dios es eficaz y transforma desde dentro la vida del ser humano y la vida del cristiano. Por eso la palabra tiene que ser escuchada, tiene que ser reconocida como palabra de Dios, tiene que ser acogida, tiene que ser meditada y orada. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es tan importante la formación que seguro que estáis disfrutando. Yo disfruté muchísimo. Y entendí a Juan y a Pablo cuando me lo explicaron de verdad. ¿Cuántos textos había leído 1000 veces y si no los había entendido? Qué importante, ¿no? Ahora nuestra misión es todo eso que se habéis empapado, llevadlo. Explicarle a la gente. La gente, pues la cultura y la sociedad, como comentabas tú antes, ha ido perdiendo muchísimo conocimiento cultural. Preguntarles por qué elevamos el cáliz, preguntarles por qué se echa una gota de agua en el vino, preguntarles en qué momento de la Eucaristía se dice el Señor esté con vosotros, por qué nos levantamos o no nos levantamos, qué significa cada una de las cosas que hacemos en nuestra liturgia. Ese es nuestro papel. Ser facilitadores del encuentro, ser intermediarios y también con la palabra. Que nuestras homilías sean eso, la posibilidad de acercar la palabra de Dios para que los hermanos la conozcan, con nuestro anuncio la entiendan y la amen. Fijaros, enviados por el Espíritu, por la gracia de Cristo, para ser viva en la vida de la Iglesia. Para ser viva en la vida de la Iglesia. Y también en la vida del cristiano, no solo en la vida del diácono, ¿no? En el diácono, la proclamación, la homilía, la formación y la coherencia de la vida. Porque dice en la casa, es un texto que yo utilizo muchísimo en las bodas, la casa construida sobre roca, los versículos anteriores, dice, no entrará en el reino de los cielos el que dice Señor, Señor, sino el que escucha y lo cumple. Yo que tengo 3 hijos, cuando les llamo a cenar hay uno que dice, sí, ya voy, y no va nunca. ¿No? Tengo otro que dice, no, es que a mí me toca, le toca al otro hermano. Ese normalmente es el que luego va. Y hay un tercero que se quita los cascos. ¿Vale? Yo tengo parte de mis 3 hijos. Yo a veces digo que sí, y no voy. A veces que digo, ¿y por qué yo? No es que le toca a otro. ¿Por qué me toca? Y sin embargo también hay veces que yo también estoy con mis cascos y no le escucho al Señor. Incluso cuando rezo y estoy a mi bola. Incluso muchas veces rezo, no sé si es para vosotros, y le justifico a Dios lo que tiene que hacer. Si está claro, Señor, si yo soy de los tuyos, si yo he hecho lo que tú querías, y lo bueno para mí es esto. Y al final de la oración me dice el Señor, ¿puedo hablar? Porque llevas aquí hora y pico delante del sagrario y no me has dejado hablar. ¿Me pongo ante el sagrario a escuchar o a justificar? Vayamos al sagrario delante de la custodia y le digamos, Señor, soy un desastre. Que soy un desastre, con los mismos pecados que decía un sacerdote que fue profesor nuestro aquí, que le decía, digo, padre, es que siempre que voy a confesarme es lo mismo. Y dice, pues qué bien, qué alegría.
Entonces siempre lo mismo, que no traes cosas nuevas, ¿no? Y es verdad, somos vasijas de barro. Vete delante del sagrario y dile, Señor, soy un desastre, pero te quiero. Y dime otra vez que me amas. Recuérdame otra vez con tus palabras mi nombre, escrito en la palma de tus manos, ¿no? Esa es un poco la idea. Enviados a anunciar y a proclamar, de manos del obispo. Representamos al que nos envía. Es muy importante que lo que nosotros decimos es representación de lo que la Iglesia dice. Cuando vosotros en vuestro ámbito, si seáis el día de mañana diáconos también, desde que os sois como cristianos, lo que decís, estamos siendo voz de la Iglesia. Por eso es tan importante estar unidos al magisterio de la Iglesia, dejarnos acompañar por el magisterio de la Iglesia y transmitir la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu hable por nosotros y que seamos auténticos y fieles en este camino, ¿no? Servidores de la palabra, un poquito rápido. Palabra que tiene que ir vinculada a la oración, palabra que tiene que ser orada. Nuestras homilías tienen que ser oradas, trabajadas en clave de oración, dejando que sea el Espíritu el que diga lo que nosotros tenemos que decir, lo que el Señor quiere que digamos a cada uno de nuestros hermanos. Recemos. El mensaje de mi predicación fue sencillo, dice Pablo, y en lugar de discursos ingeniosos, confié solamente en el poder de Dios. Desde la oración, un poquito más rápido, que la oración, fijaros, es la respuesta también a esa llamada de Dios en esa búsqueda del encuentro contigo. Es nuestra respuesta, decirle, sí Señor, aquí estoy para convertir tu palabra en vida. He saltado una cosilla. Unidas las tres realidades, unida la palabra con la liturgia con la caridad. No puede ser cajones estancos. La gracia de Dios no tiene... Esta gracia es para la liturgia, esta gracia es para la palabra, esta gracia es para cuando seas marido, esta gracia cuando actúes como profesor, esta gracia, no, la gracia de Dios une todo y da continuidad, ¿no? La palabra nos lleva al altar, el altar nos lleva a la liturgia, y esa liturgia en la vida tiene que desembocar inevitablemente en la caridad, que es nuestra esencia. Desde la formación que os decía antes, ¿no? Conocer para amar. Ahí estáis pero os tenéis a nosotros para ayudaros, para acompañaros, para fortaleceros, para sujetaros cuando rompéis, porque quienes no han roto. Hay cantidad de hermanos que a lo mejor han sido maravillosos diáconos, esto es una pregunta que me hago yo, que hubieran sido maravillosos diáconos y a lo mejor la fraternidad diaconal no hemos sido hábiles para estar pendientes en acompañar ese discernimiento. Es una pregunta que me hago yo. Que el Señor sabrá por qué ha sido un sí o un no. Dios sabe y evidentemente será lo mejor para ellos. Pero yo me pregunto, ¿y tú, José Luis, desde tu compromiso en la fraternidad diaconal que formamos en la Diócesis de Madrid, has estado pendiente de cómo se encontraba ese hermano? De si tenías algo en tus manos. Porque eso también es diaconía. Y eso también es caridad, ¿no? Y eso también surge de la palabra de Dios, ¿no? Como decía al principio, que es proclamada y por tanto el diácono es maestro en cuanto a que proclama, es santificador en cuanto a que facilita los sacramentos y el encuentro, es guía y acompaña desde una forma de servicio en unidad creíble, que hace que sea ecuménica, que hace que sea unida para todos, ¿no? Con odres nuevos, colaborando y dejándonos guiar, como decía antes el magisterio, pero con odres nuevos. Con odres nuevos. Tenemos que adaptarnos a los tiempos y a las realidades. Yo lo cuento cuando hablo en los bautizos y les digo, a un niño pequeño no le puedes explicar el misterio de la Santísima Trinidad, pero a un adolescente no le puedes rezar 4 espinitas, porque cada cosa es su tamaño. Pero cada cosa progresivamente, y acompañar a los padres, y acompañar a los matrimonios. Pues como de pequeños andamos descalzos, luego con patucos, luego con las primeras botas, y el día de mañana los tacones o la bota de fútbol. Pero a un niño que ha estado 13 años descalzo, ponle tú unos tacones. Cada cosa a su tiempo, pero acompañando. Y pendiente. A veces somos funcionarios de sello. Bautismo. Ya vendrá para la comunión. Comunión. Ya si eso, la confirmación. Acompañamos por medio. Acompañamos esos procesos. O simplemente acompañamos sacramentalmente en momentos puntuales. Me acuerdo que una señora vino a la parroquia una vez y me decía, que además falleció mi marido, porque yo siempre he estado vinculado a esta parroquia, porque aquí nos casamos, aquí bautizamos a los hijos, y ahora que ha muerto mi marido, también queremos el funeral aquí. Siempre hemos estado vinculados a esta parroquia. Claro, yo no le dije nada, le dije, usted ha venido 3 veces. El bautismo, el matrimonio, el bautismo y el entierro. Decir que siempre ha estado vinculado a la parroquia, me parece un poco... ¿Y nosotros? ¿Llevamos a Cristo en el barrio, en la comunidad, en los enfermos? ¿Estamos pendientes de los que celebran el domingo con nosotros?
O llegamos, hacemos una vida estupenda, esperamos que nos digan que la hemos hecho estupenda. Cuando nosotros y a mí me dicen, oye, qué bien ha estado lo de hoy, he dicho, qué mal. Si te has quedado en que qué bonito es lo que he dicho, no, lo que quiero es que Dios te vuelva, no que quede bonito lo que yo he dicho. No podemos buscar vanaglorias. Y esto es para mí, es la mayor tentación. Porque yo en mi forma de ser, necesito que me digan, joder, qué bien ha estado, ¿eh? No, necesito que digas, joder, me voy inquieto, no me gusta nada lo que has dicho porque me está removiendo. Eso es nuestro papel. A veces sentirnos amados y a veces sentirnos removidos, ¿no? Pero con odres nuevos, adaptándonos a los tiempos, desde la fidelidad. Cuanto más me acerque a la palabra de Dios, tanto más sentiré el deseo de comunicarla a mis hermanos, de profundizar. Evidentemente en clave sinodal. Me encanta el dibujo del sínodo del año pasado. Todos unidos, cada uno desde su color, cada uno desde su realidad, y todos movidos por Cristo y el Espíritu. Todos en la misma línea. No pusieron tres escalones para el obispo, para el presbítero, para el diácono y para el pueblo de Dios. Bautizados, sacerdotes por el bautismo, caminando todos en la misma barca, guiados por el mismo Espíritu, con un solo ancla, que es el cuerpo de Cristo. No de manera aislada, unidos, somos responsables de la unidad de la Iglesia, como lo son los sacerdotes, pero en clave de unidad, en clave de unidad. ¿Y cómo proclamar? Pues como venía diciendo, con humildad, preparándola desde la oración, desde la sencillez. Somos misioneros. Nuestra misión es llevar, por naturaleza propia del diácono, llevar la palabra de Dios, llevar la gracia de Dios, empaparnos. Si no nos empapamos, otro amigo mío me decía, esto es como lo del virus. Si no contagiamos mucho, es que no estamos demasiado contagiados. Dejémonos que pringar, que la gracia de Dios habite en nosotros. Cuidar la relación con Dios. Dejar que ese encuentro se haga encuentro vivo y diario. Yo les digo a los matrimonios también, digo, un matrimonio es como una planta. ¿Tú le echas a la planta 3 litros de agua y ya tiene para 2 meses? Les digo a los novios, un fin de semana estupendo de pareja, qué bien lo hemos pasado. Ya con esto tengo cheques en blanco para 3 semanas, para irme al padre, la no sé dónde y tal. O se cura todos los días. Te levantas por la mañana y en el espejo le dices a ti mismo, ¿qué puedo hacer yo para hacer feliz a mi mujer a mi lado el resto de mis días? Eso es matrimonio. Hacerlo con Cristo igual. ¿Qué ejercicios espirituales más maravillosos he levitado? Estos son los de Cuaresma, a ver si los de Adviento me pasa lo mismo. Nos enamoramos de Dios todos los días. Que la palabra de Dios todos los días nos enamore y la sigamos con esa gratitud, con esa disponibilidad en clave de esperanza. Y más este año. Tenemos que ser portadores de esperanza. Yo les digo a los chicos, todos en los móviles lleváis una aplicación que se llama Linterna. Mi madre también. Mi madre tiene 82 años. Utiliza 2 teclas del móvil. La verde y la roja. Tiene linterna en el móvil, pero no la usa. ¿Por qué no la usa? A lo mejor porque yo no se la he enseñado. Qué pena, ¿no? Que haya hermanos que a lo mejor estén pasando noches de soledad y yo tenga la linterna y la esté perdiendo en ver vídeos del TikTok. Tenemos constituidos en nuestro móvil el amor de Dios, la palabra que nos ha sido regalada. Tenemos que llevarla, porque es nuestra responsabilidad, porque es nuestro gozo, porque es nuestra alegría, porque es el tronco que soporta la savia, porque somos vasijas de barro. Y anunciar el mensaje evangélico no puede ser para mí motivo de orgullo. Es una necesidad que se me impone, y pobre de mí si no lo anunciara. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El altar, dice nuestro cardenal, no es lugar de privilegio, es lugar de servicio. Y voy terminando. Por eso, para mí, vivir la palabra de Dios en clave de sacramento de gracia salvífica es vivirla agradecido. Es vivirla como quien entra descalzo ante lo sagrado. Es vivirla en clave de humildad y en el mismo espíritu. De un modo continuado y asiduo, en clave de oración, de unidad, en clave de atención hacia los demás, dejando que cale y que me transforme. Me da miedo que su palabra se quede empequeñecida y hable de la mía, que no la acoja y no la ofrezca, que la vea como un derecho y no como un don, que me excuse en mis miedos y no la viva con gozo, dejando que el Señor me diga, no tengas miedo, yo estoy contigo.
fíjate de mí. Que lo haga a veces esperando reconocimientos cuando lo tengo que hacer sin esperar nada a cambio. Y será eficaz en la medida que nos hayamos dejado transfigurar y configurar con ella. Unirás las tres cosas. Me encanta este logotipo en el cual la palabra de Dios es la base que sujeta el cáliz en el que simbolizamos nuestra entrega y nuestra disponibilidad, y en el pan que compartimos de la caridad. Fijaros qué alegría tiene esta imagen. Me encantó cuando la vi en internet. No le conozco de nada. Fijaros qué alegría. Qué envidia. Cuando yo hablo de la palabra de Dios tengo esa cara. Que el Señor nos bendiga y nos cuide. Es la oración que más utilizo yo y que seguro que cuando os ordenéis os la mandaré por WhatsApp a cada uno de vosotros. Que el Señor nos bendiga y nos cuide para que con la ayuda y la gracia del Espíritu y el cuidado maternal de María sepamos servir con sencillez, humildad y alegría. Que llevemos a nuestra vida la coherencia de la fe que profesamos como anuncio de la buena noticia del amor de Dios por cada hombre. Que nos guíe. No sé, que os haya transmitido, que sea el momento de decir, no estoy de acuerdo con esto, te ha faltado esto, me he esperado otra cosa. No sé, yo creo que lo más importante es estos 5 minutillos que podemos compartir. Cómo vivo yo la palabra de Dios, la vivo como un regalo, me siento llamado a llevar al mundo este pedazo de regalo del Señor presente en su palabra. Bueno, yo creo que nos has dado una enorme lección de palabra bíblica y yo te lo agradezco personal y seguro que mi única petición es que nos dejes leer con calma la presentación. Por supuesto, la mando por PDF al grupo. Os he mandado la de Carlos, que me la pasó ayer. Vale, yo no la tengo escrita, solo mando esto, pero lo mando en PDF, porque la verdad es que hay textos, yo los iba poniendo y decía, no lo voy a leer, pero me da igual que los tengan, porque hay textos del rito, un montón de la palabra de Dios también, que a mí me han servido para rezar con y por vosotros mientras lo preparaba. Por ahí había alguna otra mano. Gracias, un placer. Tomando lo que ha hecho José, ¿no? Que, por favor, esa presentación, que yo creo que es más que una guía, es como una brújula, ¿no? Es una brújula de cosas, aspectos que no debemos olvidar nunca, entre ellos la humildad, y que no es un privilegio, es un servicio. Y también recordarnos que servir es de lo escondido también, ¿no? Me gusta mucho esa reflexión, ¿no? Que ocurrió, que había una discusión, ¿no? Sobre qué papel teníamos que leer. Quizá no... Perdonad, no quiero que lo entendáis como crítica. No. Os transmito lo que yo al leer percibí un poco como pena, diciendo, nos estamos perdiendo el amor de Dios derramado en la palabra. Nos estamos quedando con el texto, con lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, comparto eso, que el protagonista, por supuesto, Es Cristo, y no puede ser nada más que Cristo. Nosotros unos meros Instrumentos y tormes, dignos. además. Pensar que cada vez que sirvamos, decía una frase de Teresa, algo así, no quiero manipularla mucho, que cada uno de nuestros actos sean una oportunidad de ver el rostro servidor de Dios. Porque en vuestros actos, en la coherencia de vuestra vida, quizás sea el único evangelio que mucha gente lea. Nuestro modo de servir sea probablemente el único evangelio que mucha gente lea. Y tenemos que ser fieles al mensaje, fieles a la buena noticia de Dios. Yo creo que lo necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad vive, por lo menos yo así lo veo, en una clave de desesperanza. Decía una clave de desesperanza y de poner la esperanza donde no lo es. Decía San Agustín que hay dos riesgos muy grandes. Uno es perder la esperanza y otro es ponerla en lo que no lo es. Y yo creo que nuestra sociedad está intentando que volquemos toda la esperanza en cosas que no lo tienen. Y lo vemos por los chavales, ¿no? Los chavales, ¿de qué depende tu felicidad? Les haces una rueda de felicidad. ¿De qué depende tu felicidad? Un buen móvil, una buena carrera, una estabilidad económica, incluso los adolescentes. Quiero conseguir un trabajo para tener una estabilidad económica, y está muy bien. Pero entonces, si no hay estabilidad económica, no puedes ser feliz. Ha tenido que venir un COVID para enseñarnos lo que vale un abrazo. Y yo no sé vosotros, pero yo tengo la experiencia que nos ha durado poco el aprendizaje.
Y entonces a un chaval le dices, ¿un iPhone 13 o un abrazo? Jo, profe. Un iPhone 13 o un abrazo. ¿Qué es lo que sujeta tu vida? ¿Qué es lo que te da a ti la alegría? ¿De dónde procede tu alegría? ¿Del iPhone? ¿Del reconocimiento social? Fijaros en un adolescente la importancia del reconocimiento social en el grupo. Es que eres Dios que te ama. Y nosotros como hermanos te deberíamos de transmitir el amor de Dios. Perdón que hablo mucho. ¿Dudas? ¿Miedos? A mí me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho varias veces sobre el acompañamiento. O sea, tanto de las personas en las parroquias como también Dentro de vosotros. en la fraternidad diaconal, pues es un camino de aprendizaje, de ir aprendiendo. Pero yo creo que sí es importante. Yo tenía una llamada a un compañero vuestro que me decía, José Luis, lo dejo, no puedo. No, no lo dejes, vamos a trocear algo, o vamos a pararlo. En mi experiencia pastoral yo paré el año, esto no lo conté y me parece importante contároslo. Yo hice todos los años de formación y tal, hice el primer año pastoral con Joaquín y tuve miedo de que se desestabilizara mi primera vocación matrimonial. Lo digo mirando a vosotras. Tuve miedo. Porque, a ver, me acuerdo una vez, no voy a decir que diácono, a lo mejor alguien se acuerda que cuenta que un día, en una charla, yo sentado donde vosotros, y Ana al lado mío, y dice, yo me acuerdo un día que tenía un bautizo, no sé qué, no sé cuántos, y mi mujer estaba muy malita, y yo estaba pendiente de que llegara la ambulancia para llevarse al hospital, y yo tenía que hacer el bautizo, y agobiado porque había pasado con mi mujer, y mi mujer me miraba diciendo, no, o sea, tú no te vas a quedar bautizando y yo en una UBI. No critico a esta persona, Dios me libre, y a lo mejor no había otra manera de hacerlo, y seguro que esa persona estaba acompañada de su hermano y tal, pero no dejéis de cuidar vuestra primera vocación matrimonial. El Señor no quiere que se ponga en peligro esa vocación. Estáis para servir, pero empezando por vuestra casa y vuestros hijos. El Señor no puede pedir que vuestra vocación diaconal ponga en peligro eso. Entonces, nosotros pasamos el año pastoral porque vi que en el proyecto de vida y de familia yo estaba corriendo muy rápido y el tándem de la bicicleta se estaba rompiendo. Iba una rueda por otra. Y dije, hay que parar. Hay que parar y ver si podemos llevar la bicicleta juntos, si qué compromisos tengo que hacer yo como diácono. Yo hay momentos, y esto me ha costado y lo he tenido que discernir con muchos sacerdotes, hay momentos en los cuales yo me quedo abajo, puntualmente, me quedo abajo, no subo al presbiterio, y hay días en los que me he tenido que quedar al lado de mi madre o al lado de mi mujer en la Eucaristía. Y al principio me sentía mal. Pues dijo, me he ordenado para no sé qué, y Ana me decía, ¿qué quiere el Señor que hagas? El sacerdote puede servirse el vino solo, pero a lo mejor tu madre necesita hoy que estés a su lado para darle la mano al Padre Nuestro. Es una opinión personal, ¿eh? Pero tienen que ir las dos vocaciones cuidadas por la mano de Dios y de María. Entonces yo lo paré, se adaptaron los ritmos, y el año siguiente, cuando no pensaba ordenarme, porque estábamos en pleno COVID, pues el cardenal Eduardo Javier hicimos el último discernimiento por Teams. El padre Javier en su casa, el padre Juan Carlos en la otra, Ana y yo en la nuestra, y el discernimiento por Teams o por Zoom, no me acuerdo cómo fue, y me ordené, o me ordenó el Señor, gracias a su gracia, mis padres, 3 metros de espacio, y mis hijos, porque no era la misma unidad. Y entonces, mis padres, a quien Dios le tenga su gloria, a 3 metros de mis hijos y con mascarilla. Nos quitamos la mascarilla para la foto y para ponernos justo a los pies del obispo. Los tiempos son de Dios. Confía en él. El Señor sabrá lo que quiere para ti y cuándo. Y luego cómo. Si es pastoral de secas, es pastoral sanitaria, es pastoral de bautismo, puedes servir al obispo. Estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Si nos llamaste, tú sabrás lo que quieres. No quiero interrumpiros, estoy aquí para lo que queráis. Nuestro teléfono está disponible, mi WhatsApp está disponible. Usarnos, por favor. Pues. O somos un cuerpo o no somos Cristo. ¿Lo dejamos aquí?